el libro de Daniel es un libro muy controversial, llamémoslo así. Hay mucha gente que duda mucho del libro de Daniel a raíz de la exactitud con lo que el Señor revela cada hecho, cada fase de la historia. Entonces, Daniel es un libro muy, muy controversial a raíz de eso. Es tan exacto que cuenta la historia que cuando Alejandro Magno, cuando estaba conquistando el mundo y llegó hasta Jerusalén, resulta que él iba a destruir Jerusalén y entonces el sumo sacerdote en Jerusalén salió con el libro de Daniel en la mano y le dijo, mire, aquí habla de usted que Dios le va a dar la victoria, que esto que está pasando en su vida no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía que dice este libro. Y el tipo leyó la profecía y entró al templo y le dio gracias a Dios y no destruyó Jerusalén. Es un libro muy exacto, o sea, vamos a quedar nosotros asombrados con la exactitud, hasta con nombres que 300, 400 años el Señor profetiza y se cumple esa profecía hasta con el nombre exacto de la persona. Entonces vamos a hablar unas cositas, unas generalidades acerca del libro de Daniel. Entonces vamos a comenzar por Daniel, tiene su significado en hebreo, significa Dios es mi juez, ese es el nombre de Daniel. El libro fue escrito aproximadamente en el siglo V antes del Señor Jesucristo, o sea, unos 500 años antes del Señor Jesucristo. Fue escrito en hebreo y en arameo, prácticamente los mismos idiomas en el que fue escrito el Antiguo Testamento, aunque tiene algunos apartes pequeños en griego, porque no olvidemos que Daniel vivió en diferentes reinados, en diferentes imperios. Entonces, algunas partes están escritas en el lenguaje del imperio que él estaba en ese momento viviendo. A Daniel el Señor le llama el muy amado. Me hizo acordar de Juan, de lo que leímos el año pasado, que Juan era el discípulo amado. Aquí el Señor, una vez que se encuentra con Daniel, lo llama el muy amado. Entonces, eso es una señal muy bonita acerca de lo que representa Daniel para el mismo Señor. Un hombre amado por Dios, un hombre escogido del Señor, y vamos a ver cómo este hombre verdaderamente le respondió a ese amor que Dios le tenía a él. El libro podemos hablar que es profético y es escatológico. La palabra profética es pues simplemente hablar en el nombre del Señor y la escatología es el plan que tiene Dios acerca de los tiempos finales. Entonces, de eso se trata el libro de Daniel. Habla de profecías y habla de escatología. Vamos entonces a mirar el propósito del libro. Pienso que el principal propósito del libro no es otra cosa que mostrarle a la gente que Dios domina, que Dios es sabio, que Dios tiene todo planeado y que Dios tiene todo bajo control. En dos ocasiones, al leer uno el libro, encuentra un pasaje parecido a este de Daniel 2:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por el dicho de los santos la resolución, para que conozcan, y aquí está la clave, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Mire que cuando él está hablando aquí, que lo que está sentenciado, que lo que está dicho por Dios, lo que los ángeles y todo lo que vemos nosotros en el mover espiritual, no es otra cosa, sino que el cumplimiento o el ejercicio del plan de Dios en todos los tiempos. Entonces nosotros aquí vemos que todo lo que ocurrió fue un plan de Dios. Cuando nosotros miramos el libro de Jeremías y de los profetas, cómo Dios él llama la atención al pueblo de Israel porque está en pecado, está apartado de él, y el pueblo sigue siendo necio y desobediente. Dios les habla diciendo que él va a castigar el pueblo. Y vemos nosotros que esos imperios vienen e invaden Israel y no es otra cosa sino el plan de Dios. El plan de Dios y vamos a mirar ahorita más adelante hasta dónde llega ese plan de Dios en el mismo libro de Daniel.
En segundo lugar, el libro de Daniel es para fortalecer la fe de los judíos. Daniel fue un joven que llegó a Babilonia en la primera deportación. La Biblia nos habla de tres deportaciones, tres grupos de personas que salieron de Jerusalén, que salieron de Judá y fueron llevados cautivos por cada uno de los reyes de su momento. Normalmente lo que hacían era que se llevaban las mejores personas esclavas para la nación que invadía a Israel y dejaban los más pobres, los que no tenían nada que ver con riqueza ni nada de eso, sino que aquellos que, mejor dicho, comían de lo que medio daba la tierra. Entonces, a eso los dejaban ahí. Y quiero abrir un paréntesis aquí acerca de los samaritanos, porque uno de los grupos que fueron dejados por los reyes fueron los de Samaria. Y los de Samaria, ellos se mezclaron, por ejemplo, con los medos o los persas. Entonces, por eso el odio de los judíos hacia ellos. El origen del odio de los judíos no es porque hubo alguna guerra con ellos o algo así, no. El odio que los judíos le tenían a ellos es porque ellos cuando se quedaron en Judá, no hablemos de Israel, hablamos de Judá, cuando ellos se quedaron en Judá, ellos entonces se mezclaron con los otros pueblos que los invadieron, estuvieron con ellos, digamos así, en cierta manera, conviviendo con ellos, mezclándose con ellos en sus tradiciones y en todas sus formas de vivir. Entonces, eso desagradó a los judíos que se guardaron. Entonces, por eso nosotros encontramos que los judíos odiaban a los samaritanos y hasta los determinaban o los llamaban perros, porque se habían hecho inmundos al mezclarse con los otros pueblos que los invadieron. Entonces, era para fortalecer la fe. El segundo propósito por el cual escribe Daniel es para fortalecer la fe de esos judíos, que no solamente están cautivos en estos imperios, sino que también de los que han quedado, ese remanente que quedó allá en Jerusalén, cuidando una ciudad destruida prácticamente. Entonces, eso es para fortalecer la fe de ellos. Y en cierta manera, en tercer lugar, para fortalecer nuestra fe a nosotros también los gentiles, a los que hemos creído y a los que vamos a encontrar a través de este libro de Daniel un propósito, una meta, la señal de Dios mostrándonos a nosotros que es verdad y que está dicho y que se va a cumplir, porque ya prácticamente la mayoría de las profecías de Daniel se cumplieron. Quedan unas pocas profecías para cumplirse. Ahora, hoy el libro lo vamos a estudiar de esta manera. Está dividido el libro en tres partes: las visiones y los sueños de los reyes, las visiones de Daniel y las revelaciones a Daniel. Entonces, en las visiones y sueños de los reyes encontramos, por ejemplo, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia y el que invadió a Judá. Él tuvo un sueño, básicamente dos, pero nos incumbe, digamos, nos llama más la atención uno en específico. Su hijo Balsasar también, fue la visión de la mano escribiendo en la pared. También encontramos a Darío, de Media. Él es hijo de Asuero. Los que han leído el libro de Esther se deben de acordar de Asuero, que el rey que Basti no quiso asistir o no quiso ir a la fiesta que él estaba haciendo, entonces él organiza como un Miss Universo y escoge entonces a Esther como su reina y vienen entonces los ataques de las personas de los medos queriendo destruir a los judíos, y los que leen el libro de Esther y los que estuvieron en la reunión de mujeres, las que estuvieron en la reunión de mujeres, creo que ya tienen idea de qué se trata entonces. También está la parte de Persia, que era Ciro. Mire que esta parte es maravillosa, como yo le decía a ustedes, porque Ciro aparece nombrado en Isaías 45 y Dios lo llama mi ungido y que él lo ungió para estar a favor de Israel. Ciro es un personaje tremendo en esta historia también, en el libro de Daniel. Pero en Isaías 45, ya 300 años antes de que se cumpliera esa profecía, él lo da por nombre, y ahí es donde yo quería hablarles a ustedes. Dice, Ciro, mi ungido.
Entonces, esto ya vemos ahí cómo la profecía se encuentra en Daniel, en Isaías y se cumple en Daniel. También Edras, recordemos un poquito Edras, en Edras Ciro saca un edicto para que las personas regresen a Jerusalén a restaurar el templo, a restaurar la ciudad. Y es cuando escuchamos nosotros que Nehemías, por ejemplo, regresa a Jerusalén a restaurar el templo, a restaurar la ciudad. También aparece Artajerjes. Artajerjes es un personaje también muy importante porque una de las profecías comienzan prácticamente con Artajerjes para el cumplimiento de los tiempos. Y entonces también está ahí en ese tiempo el mismo Darío, que ya aparece en Media, está ahí en todas esas profecías y visiones de los reyes. Están las visiones propias de Daniel, unas visiones que tuvo Daniel, dos carneros peleando entre sí, que representan la guerra entre Persia y Grecia. Y vamos a ver también las revelaciones de Daniel. ¿Por qué hago la diferencia entre visiones y revelaciones? Porque una cosa son las visiones que tuvo Daniel y otras cosas son las revelaciones en las que él viene el Señor Jesucristo. Él ve un hombre igualito a como lo relata Apocalipsis, que su cara resplandecía, un cinto de oro en el pecho, vestido completamente de blanco, y él lo llama como el Hijo de Dios. Y esas revelaciones son dadas por él a Daniel. Entonces, por eso hago la diferencia entre visiones como tales y revelaciones a Daniel que son dadas por el mismo Señor Jesucristo. Estas apariciones del Señor se llaman teofanías. La teofanía es una manifestación visual, digámoslo así, de Dios. Entonces, eso es una teofanía. El periodo que abarca la profecía de Daniel es algo tremendo, porque arranca desde Nabucodonosor y va hasta el reinado eterno de Jesús. Y eso lo relata el primer sueño que tuvo Nabucodonosor cuando ve una estatua donde la cabeza es de oro y vienen todos los pies que son de hierro y de barro. Y viene una piedra que no es arrancada de una montaña y destruye la imagen. Y las palabras del Señor son que esa piedra se convierte en un monte y esa piedra prácticamente corresponde al Señor Jesucristo que trae el reinado eterno. Entonces, el periodo en el que nosotros podemos identificar, digamos, que va a ocurrir toda la profecía de Daniel, va desde Nabucodonosor hasta la venida, hasta el reino eterno del Señor. O sea que nos encontramos nosotros en medio de esa profecía. Quiero comenzar, y por hoy, ya esa es la introducción, a hablar de Daniel y su decisión inquebrantable. Porque Daniel fue un hombre decisivo, un hombre que tomó una decisión y fue una decisión que fue para su vida. Normalmente nosotros identificamos a Daniel como un joven que llegó cautivo entre los 15 y los 17 años, y pensamos que Daniel allá en el foso de los leones todavía tenía 15 o 17 años. Pero resulta que cuando nosotros leemos el libro de Daniel, en uno de los capítulos, Daniel se pone a leer el libro de Jeremías y encuentra que ya han pasado 70 años. Y él comienza y hace una oración a Dios pidiéndole perdón por todo el pecado de Israel y pide la restauración de Israel. Han pasado 70 años de cautiverio. O sea que ya Daniel en ese tiempo ya no tiene 14, 15 años, ya tiene como 80, 85 años para tenerlo en cuenta eso. Se cree que Daniel prácticamente murió a los 90, 95 años de edad. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando, encontramos que Daniel entonces también va envejeciendo. Cuando aquí miramos nosotros, en la primera parte del capítulo 1, habla que cuando Nabucodonosor invade Judá, él se lleva un grupo de personas a Babilonia y dentro de ese grupo de personas se lleva los jóvenes hijos de los príncipes de Israel. O sea, no eran cualquier tipo de muchachos. Cuando nosotros miramos los tiempos de Daniel, encontramos que Daniel entonces nació aproximadamente
en el reinado del rey Josías. Josías fue otro maravilloso porque Josías comenzó a reinar a los 8 años, cuando era niño. Y Josías, él se dedicó a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y Josías entonces manda arreglar el templo y resulta que mientras están arreglando el templo, encuentran la ley del Señor, encuentran el Pentateuco y se lo llevan y él lo hace leer y restaura entonces todas las fiestas y restaura toda la ley de tal manera que la ley comienza a aplicarse nuevamente en el pueblo de Israel. Entonces, cuando Daniel nació en medio de un avivamiento que estaba viviendo el pueblo de Judá. Era un avivamiento maravilloso porque estaba siendo restaurada la palabra de Dios, el pueblo estaba buscando a Dios, su rey era un rey que estaba temeroso del Señor y estaba buscando afanosamente al Señor y se somete perfectamente a la voluntad de Dios. Entonces, estos son los tiempos en los que nace Daniel. Pero este muchacho, cuando es invadido Judá, entonces es llevado a Babilonia. Y Daniel 1.4 marca las características por las cuales ellos fueron escogidos por el rey, en este caso Nabucodonosor, para formar parte de las personas que iban a ser sus consejeros. Y dice la palabra en Daniel 1.4 que dice que el encargado, el jefe de los eunucos, debe buscar muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio. Ahora, el encargado de capacitar a estos jóvenes tenía 3 años de plazo para que en ese transcurso de esos 3 años estos muchachos conocieran la lengua, el idioma, las costumbres, todo lo que tenía que ver para Babilonia. Estos muchachos, aquí como dice la palabra, eran sin tacha alguna, o sea, eran muchachos no solamente de buen parecer, sino que no tenían ningún defecto, llamémoslo así, ni en su hablar, ni en su cuerpo, ni en su manera de pensar, nada, eran muchachos completamente sanos y de buen parecer, dice que enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento. Y cuando habla de sabios en ciencia y buen entendimiento, se refiere también a tomar decisiones, a saber actuar frente a los reyes, y bueno, y tenían que estar capacitados para estar en el palacio. Esos requisitos los cumple Daniel y sus otros 3 amigos. Entonces, aparte de eso, les cambiaron el nombre a estos 4 muchachos. A estos el jefe de los eunucos puso los siguientes nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esto que está ocurriendo es que primero a ellos los pongan a aprender las costumbres y el idioma caldeo. Es un primer paso. Un segundo paso es cambiarle los nombres. Entonces, y ahorita vamos a ver a dónde conduce todo eso, cuál era en cierta manera lo que estaba ocurriendo con ellos. Quiero que miremos un poquito aquí lo que significa. Sabemos que Daniel es Dios es mi justicia o justicia de Dios, pero la palabra Belsasar significa que Bel proteja el rey. Bel, él es el equivalente a Baal en los caldeos. Entonces, miremos aquí ya cómo comienzan a cambiar los nombres y cómo a colocarle su equivalente en la cultura de los caldeos, en la cultura babilónica. Entonces, ya Daniel no es justicia de Dios, sino ya está en cierta manera reconociendo que Baal es el que protege al rey, un ídolo más. Y Ananías, que significa gracia de Dios, le colocaron el nombre de Sadrach, que significa orden de Akú. Akú era el dios de la luna. Entonces comienzan a reemplazar los nombres hebreos, los nombres que glorificaban a Dios, los nombres que reconocían alguna virtud de Dios, por los nombres de sus dioses y por lo que ellos tenían que hacer a esos dioses. Misael, que significa quién es como Dios, lo reemplazaron con el nombre Mesac,
que significa quién es como aquí, quién como aquí es. Eso es exactamente lo que significa Mesac. Y aquí era otro dios que ellos tenían allá en Babilonia. Entonces, ¿quién es como Dios? Lo reemplazan por quién como aquí es. Y Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, le cambiaron el nombre por Abednego, que significa siervo de Nebo, que Nebo era el dios de la sabiduría. Entonces, aquí comenzamos nosotros a ver cómo comienzan a cambiarles el nombre, la identidad de ellos, que lo que estaban haciendo ahí con ellos era un cambio de fe, que ellos pudieran olvidarse del Dios de Judá, que ellos pudieran olvidarse del Dios de su familia y que ellos pudieran olvidarse del Dios que un día los sacó de la tierra de Egipto. Entonces comienzan a cambiarle los nombres con nombres relacionados con sus dioses. Entonces, quiero llegar al punto donde lo que estaban haciendo ahí era algo que se podíamos llamar babilonizar. Querían que estos muchachos prácticamente abandonaran su camino de fe y lo hacían de esta manera. Entonces, lo primero, que conocieran las letras y la lengua. Segundo, las tradiciones. Y tercero, que perdieran la identidad al cambiarles el nombre. Al hacer eso, ellos estaban seguros que su fe también iba a cambiar. Su fe iba a ser diferente. Eso también lo hace hoy en día el mundo con todas las personas. Llamémoslo así, mundanalizar, porque quiere sacar a las personas del conocimiento de Dios. Les ofrece sus propias letras, su propia lengua, sus propias tradiciones, su propia identidad y su propia fe. Y por eso las personas hoy en día piensan muchas que son salvas, que andan por el camino del Señor, y resulta que están en Babilonia. No conocen al Dios de Israel. Es porque tenemos que entender que estos chicos eran hijos de príncipes, eran los que iban a reemplazar a los reyes en sus tiempos en Judá, y para eso los estaban preparando. Pero entonces lo que quiere hacer ahora Babilonia a través de Nabucodonosor es para que pierdan toda su identidad y toda su fe, para que le sirvan al imperio babilónico. Y cuando hablamos entonces de esa decisión definitiva de estos muchachos, es lo que nosotros leemos en el primer capítulo de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire lo maravilloso que es aquí, porque es que Daniel, a veces nosotros decimos, no, es que él propuso solamente no contaminarse, no, él propuso en definitiva serle fiel a Dios. Él propuso de todo corazón, allá en medio de Babilonia, seguir siendo fiel a su Señor. Por eso, en los momentos en que hubo pruebas, se manifestó la gloria de Dios. Entonces, Daniel era tan correcto, tan íntegro, que siempre buscaban, era en esa integridad, cómo lo hacemos caer. Y se reunieron los sátrapas, los gobernantes y todos los enemigos de Daniel y se inventaron un truquito. Entonces dice la palabra en Daniel 6:5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, ¿qué se inventaron? Vamos a decirle al rey que durante un mes nadie puede orarle a un Dios diferente que no sea el rey. Y sale el edicto. Y cuando Daniel se entera del edicto, ¿qué hace él? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Él no le dio temor, él no tuvo miedo, él permaneció firme en su determinación, que cuando joven, cuando tenía 15, 17 años, había puesto en su vida, serle fiel al Señor.
Y aquí en este tiempo, cuando Daniel es echado en el foso de los leones, ya Daniel tiene sus 60, 70 años y sigue siendo fiel al Señor y a su determinación que tomó cuando era joven. Y entonces a raíz de esto, él es llamado por el rey y entonces es echado en el foso de los leones. Y el rey que conoce a Daniel le dice que ojalá Dios, que siempre lo ha cuidado, que siempre lo ha salvado, entonces que también lo salve. Daniel, aquí entonces, es enviado a la fosa al foso de los leones y al otro día el rey va hasta donde está en la fosa de los leones y entonces le dice que sí está bien y la respuesta de Daniel es la siguiente. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Quiero terminar con algo, hermano. Fue tal la fidelidad de Daniel. Esa decisión que tomó cuando joven prevaleció hasta cuando llegó a tener hasta 90 años. Se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Y encontramos un mensaje cuando el Señor Jesucristo se le aparece. Y vamos a los últimos versículos de Daniel capítulo 12, que es el último capítulo de Daniel. Vamos a encontrar nosotros estas palabras, que es una promesa que el Señor Jesucristo, no en teofanía, Él está presente ahí, le habla a Daniel y le dice en el versículo 13 lo siguiente, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermano, esto es maravilloso, ver a un hombre que Dios le responde a esa fidelidad. Un hombre que había sido fiel al Señor, ahora está recibiendo una promesa maravillosa, que él sí va a morir, pero iba a reposar, va a estar con el Señor, pero se levantará para recibir su heredad cuando llegue el fin de los días, cuando llegue el tiempo en que el Señor Jesucristo haga sonar la trompeta y llame así y a su reino a todos aquellos que fueron fieles como Daniel. El llamado, hermano, en esta noche, hermana, en esta noche, es si usted hizo alguna vez un compromiso con el Señor y aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, séale fiel a ese Dios, a ese Señor, a ese Señor Jesucristo que usted un día le abrió el corazón y permitió que entrara a su vida. Que cada área de su vida sea una vida completamente íntegra ante los ojos de Dios. Que esa promesa que usted le hizo al Señor de seguirle y seguirle con fidelidad llegue hasta los últimos tiempos. Llegue el Señor a decirle un día, recibe tu heredad, porque has sido fiel. Hermanos, la fidelidad tiene un premio y Dios la tiene en el reino de los cielos. Seámosle fiel al Señor y vamos a recibir nuestra heredad conforme a la promesa.